así haces que el personaje hable como nasal sin tener que taparte la nariz. Y mira, es prácticamente lo mismo. Puedo taparme la nariz o no taparme. En esta ocasión, el Otaku Fest se llevó a cabo en el Museo Marte, que está ubicado en el departamento de San Salvador. Nos encontramos aquí en Fanbase Café, el primer café temático y que une el anime, el K-pop y los K-dramas en El Salvador. Estamos en el Otaku Fest y pueden venir ustedes a saborear los diferentes platillos que tenemos. Hay asiáticos y también hay platillos de café. Nos pueden visitar en el Centro Comercial Autopista Sur, en el local 15. También nos pueden seguir en redes sociales como Fanbase Café, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Tenemos algunas actividades que las organizamos como café, otros eventos que vamos y a los cuales asistimos que también estamos presentes. Y para que ustedes puedan estar al pendiente y puedan conocernos más y participar también de los eventos, síganos en redes sociales para enterarse de esto y más. Hola, somos Botanitas, nosotros estamos normalmente ubicados en Plaza Merliot. Esta vez hemos venido al Otaku Fest y traemos diferentes productos. Tenemos hot dogs coreanos, churritos españoles, tenemos crepas dulces también y nachitos con chile y carne. Así que están invitados y los esperamos. Vengan a disfrutar de nuestras Botanitas y de todo este evento. Nosotros somos Legomanía Store, somos un emprendimiento que está comenzando, llevamos quizás 2 meses. Nuestra meta es ofrecer quizás los mejores precios en el mundo Lego y también nos estamos rifando, traer como más figuras exclusivas. Sí, también apoyando lo que decía mi compañero, nos pueden encontrar en lo que son las redes sociales, más que todo en lo que es Instagram como Legomanía Store SV. Somos por el momento una tienda dedicada a puro online, pero ya en algún momento esperamos ya tener lo que es una tienda física. También, aparte de lo que es de Legos, también tenemos otras figuras que tenemos como lo que son tenemos lo que es Star Wars y también tenemos cosas de Pokémon. Y si hay algún set dedicado a lo que es el Lego, nos pueden escribir y se lo podemos traer con gusto. Mi nombre es Jorge, aquí con mi esposa Mariela. Tenemos un emprendimiento que es Z My Toys. Un saludo para cada uno de ustedes que están en esto del coleccionismo, quieran iniciar coleccionando de Star Wars, anime, lo que sea. Nosotros estamos ubicados en Ahuachapán, estamos algo lejos de San Salvador y nos pueden encontrar en redes sociales como Z My Toys, tanto en Facebook como en Instagram. Y pueden encontrar un poco de todo, desde Funko, figuras, estatuillas, etc. Saludos para todos y hacemos envíos para todo el país. Y él no sabía que yo había hecho la prueba de voz para Tomás y me habla nuevamente, pero él me dice, ahora vas a hacer prueba de voz para Percy. Entonces yo digo, bueno, quizá no me quedé con Tomás y quieren probarme con otro personaje. Total es que se envían las 2 pruebas de voz sin que papá e hijo supieran. Y entonces el cliente dice, ¡ay! ¡Qué curioso! Acá en Estados Unidos el mismo actor hace a Tomás y a Percy y nos gusta que también en español un actor de doblaje haga a los dos. Y entonces pues Tomás se quedó con un tono de voz similar, así como que Tomás habla de esta forma, como que él es tranquilo, pero es pequeño, pero no tan pequeño. Y en cambio Percy es más pequeñito y entonces pueden estar interactuando y entonces no hay problema de que hablen juntos. Y tienen muchas escenas en las que hablan juntos porque son mejores amigos aparte, ¿no? Entonces pues era un gran reto porque nunca en mi vida me había encontrado con eso, que un personaje que yo doblo hable con otro personaje que yo doblo. Para mí era una total locura. Hasta yo dije, híjole, se van a dar cuenta, ¿no? Pero no, o sea, ahora que publiqué el video en mis redes, muchos me escribieron así de no tenía idea que tú hacías a los dos, ¿cómo es posible? ¡Wow! Y yo dije, bueno, pues ahora sí que curiosidades del doblaje, ¿no? Ah, sí, hice a Carl, el asistente del mayor monograma. Sí. Sí, Perry en realidad ni habla, ¿no? O sea, nada más hace como un ruidito, hace ruiditos.
Sí, así en realidad a Perry, digamos que él no tiene doblaje, o sea, hay algo que se llama pista internacional, que eso ya viene en todos los países donde Phineas y Ferb tiene doblaje. Perry va a tener siempre el mismo sonido y los que se doblan son los personajes que hablan. Hay una cosa que se llaman resonadores que los actores utilizamos y entonces nada más colocas la voz hacia la nariz y así haces que el personaje hable como nasal sin tener que taparte la nariz. Y mira, es prácticamente lo mismo. Puedo taparme la nariz o no tapármela y de todos modos se escucha nasal. Así, por eso, mayor monograma. ¿Dónde está Perry? El agente... porque le digo, el agente P está descubriendo que Doofenshmirtz se está haciendo maldades. Exacto, y así fue, o sea, luego ya vino Power Rangers Samurai y Power Rangers Super Samurai, en donde ya el director, que en ese entonces era Ricardo Méndez, ahí ya me escogió para el Ranger rojo, o sea, Jaden, que me gustó porque creo que pegó tanto que hasta tuvo Samurai y Super Samurai, ¿no? ¿Qué tan trascendente ha sido para su carrera tener que realizar la voz de Shikamaru en Naruto? Mucho, porque realmente Shikamaru fue el personaje que me acercó al mundo del anime en cuanto a... No que haya sido el primer personaje de anime, sino más bien el primer personaje con que la gente me ubicó como para saber que había un actor de doblaje atrás. Y Shikamaru... pues sí llegó a hacer eso, fue como que el que hizo que la gente en convenciones me ubicara, me conociera. Luego, no sé si ubican a Lalo Garza. Sí. Bueno, Lalo Garza por ahí hacía unos videos hace muchos años que se llamaba Aquí nos encontramos, mientras doblábamos Naruto, y entonces varias veces aparecía en sus videos. Y justo como que por la voz de Shikamaru, ¿no? O sea, como que era como lo que atraía, ¿no? De quiénes son las voces detrás de... Y entonces cuando llegaban a Shikamaru, pues evidentemente, pues llegaban a mí. Entonces por eso... Y ha sido hasta la fecha el personaje que más tiempo he doblado de todos mis personajes. O sea, así de importante es. Es casualidad de que tus personajes tengan tanta mala suerte con las mujeres como Kazuma Sato y Shikamaru Nara, y entre otros como el Spider-Man de Garfield Garfield. Oye, no lo había pensado, Ya me dejaste así. Bueno, Shikamaru no tienes mala suerte, más bien le tocó como una mujer muy regañona. Porque Temari sí es como de peligro. Lo trae corto. Y Aqua. Bueno, es que más bien ahí como que Aqua, yo más bien ubico más a Kazuma con Megumin. O sea, como que con Aqua es como un pleito, ¿no? Todo el tiempo están ahí como que una rivalidad entre que uno es pervertido y la otra es muy alcohólica, como que ahí chocan, ¿no? Pero no me había puesto a pensar en eso, O sea, es buen punto, porque igual a Donnie de Tortugas Ninja, o sea, el eterno enamorado de Abril y no se le hace. Sí, cuando estamos doblando, digamos que pasa un poco lo que les pasa a los actores en los sets de filmación, ¿no? Cortan escenas, cambian, incluso nos llegan luego varias versiones de una misma película. Las conocemos como versión A, B, C. Por ejemplo, de Transformers, así ha habido versiones, o sea, sobre todo cuando hay mucho CGI involucrado. Había cosas que incluso cambian a veces hasta la música. Yo recuerdo mucho que en la pelea con el lagarto en el puente, donde está lo del niño y el carro y todo esto que se cae, ahí había otra canción, había otra música. Y cuando ya la veo en el cine, cambiaron la música. Entonces dije, hubo un cambio. Y es extraño porque pues te imaginas como que va a quedar como lo doblaste, pero luego sí hay cortes de final. O sea, del corte de inicial al corte final, también en doblaje pasa que eliminan escenas. Que si vamos a salir, vamos a aparecer. Ajá. Hay un caso contrario con Tom Holland, que él hace un buen... Sí, él es spoiler. Todo decía él en todas las películas. ¿Alguna vez a ti o algún colega de actuación de doblaje ha revelado algo de la película original? Pues sí se han dado casos. Incluso, no un colega mexicano, pero no sé si ustedes supieron que había un actor de doblaje español que cuando salió la serie de WandaVision, él doblaba a Quicksilver allá en España. Pero Disney fue sacando los capítulos uno cada semana. Y Quicksilver sale creo que al final o por en medio. Y a él se le ocurrió decir que él salía. No sería, digamos, ya sea X, ya sea Spider-Man en algún doblaje anterior que casi se te ha salido o se te pudo haber salido. Casi, sí, pero me he detenido tiempo. Así como de, como la orilla. No sé si le preguntamos algo de Across the Spider-Verse y por casualidad sale Andrew Garfield. Y yo así como tumba. De ese personaje, si te han dado por ejemplo un muñequito de Spider-Man, un kunai de Shikamaru, ¿qué cosas
representan bastante bonito que tienes guardadas tú en tu casa a cada personaje? Pues, mira, por ejemplo, playeras como esto, o sea, esto me lo voy a llevar a mi casa y te aseguro que lo llevo así, no solamente físicamente, sino en mi corazón. Me han regalado Funkos, también pósters, dibujos. Cuando alguien me entregó un dibujo hecho con su mano, que le dedicó un tiempo, me parece como maravilloso porque digo, wow, o sea, una parte de su vida, o sobre todo o sea, llevo 24 años haciendo doblaje. Me ha tocado ver crecer a mucha gente que se acerca a mí y me dicen, es que yo era un niño cuando, justo ayer había un chico de 17 o 18 años, tenía 7 años cuando vio Amazing Spider-Man y ahora ya es un adolescente, o sea, y que me diga, yo crecí escuchándote, wow, nunca me imaginé eso. Entonces eso me impacta mucho. Porque aparte, como dice Peter Parker, o sea, es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Tengo que hacerlo bien, puesto que hay gente que toda su vida va a recordarlo, o lo va a guardar, o lo va a preservar. Y de la misma forma, si me dan algo, yo también lo voy a preservar y lo voy a recordar por siempre.